bañarme ahí en la costa de ahí abajo. Así que conozco el lugar de hace mucho tiempo. Pero una bendición que el Señor ha querido plantar una iglesia aquí, eso es tesoro puro, ¿no? Y bueno, y rogamos al Señor que Él siga continuando, sosteniendo sus congregaciones, por un lado, por otro, ¿no? Muy bien, pero hace ya casi 2 años que estamos ahí en Barcelona, estamos ayudando, colaborando con una iglesia ahí en Castellbisbal, pero la idea era venir de Uruguay, la idea era vivir en Barcelona y estar viajando a Israel de forma periódica. Hasta ahora no hemos podido ir, tenemos los pasajes sacados y ya sabéis por qué, ¿no? O sea, se truncó todo, no se pudo entrar a Israel, todo está cerrado y estamos a la espera de que el Señor nos abra la puerta en todo sentido para poder estar viajando y ministrar también allí, ¿no? Esa es la idea. Pero el Señor tiene sus caminos y sus maneras, ¿no? Bien, pues vamos a cantar un corito que según el hermano Sami ya lo conocéis, pero me gustaría, porque tiene que ver con algo con el mensaje en el sentido de necesitamos este amor de 1 Corintios 13 para hacer su obra, para servirle, para ser obedientes a Él, ¿verdad? Amor, si yo conociese todos los misterios y secretos de la ciencia. Si yo conociese todos los misterios y secretos de la ciencia y no tengo amor, si yo poseyese una fe capaz de trasladar a los montes y no tengo amor, vengo a ser como un metal y un martillo que resuena y hace ruido y nada más, ruido y nada más. El amor no deja de ser el amor, dice la verdad, el amor, busca siempre el bien. Si no tengo amor, nada soy, si no tengo amor, nada soy, si no tengo amor, nada soy. Amén. Tremenda verdad bíblica. Amén. Y yo os animo a que la cantemos todos, ¿sí? La cantamos todos, porque si ya la sabéis, el 99, ahí va, 99, todos juntitos y desde el principio. Si yo tengo amor, todos los misterios y secretos de la ciencia, y no tengo amor, si yo poseyera una fe capaz de trasladar a los montes, y no tengo amor, vengo a ser como un metal martillo que resuena y hace ruido y nada más, ruido y nada más. El amor, no deja de ser el amor, dice la verdad, el amor, busca siempre el bien. Si no tengo amor, nada soy, si no tengo amor, nada soy, si no tengo amor, nada soy. Amén, bendito sea el Señor. ¿Os habéis dado cuenta que el capítulo 13 de 1 Corintios está entre el 12 y el 14, ¿verdad? Bueno, medítenlo eso. ¿Por qué está entre esos 2 capítulos? Bien, lo dejamos por aquí. Y bueno, os animo a abrir en el Evangelio de San Marcos. Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4. Evangelio de Marcos, capítulo 4. Hace un tiempo tuve la oportunidad de visitar Israel, estando en Uruguay, y es impresionante las cosas que uno puede vivir y ver en aquel lugar, ¿no? Sobre todo sabiendo
que está lleno de historias de la Biblia, lleno empapado de cosas y lugares hermosos, lugares preciosos por los que caminó el Señor nuestro Jesucristo, ¿verdad? Uno de ellos es el mar de Galilea. Yo me acuerdo que veníamos desde Tel Aviv, veníamos con un hermano que me llevó para conocer el lugar y veníamos por unas montañas ahí, por unos lugares altos, y en una de las vueltas que íbamos con el coche, de pronto, yo no me lo esperaba porque fue así bien de golpe, ¡wow! Me vi ahí el mar de Galilea, el famoso mar de Galilea, ahí debajo. ¡Wow! Me quedé con la boca abierta. ¡Qué hermoso mar! Además, un agua azul, no sé si alguno de vosotros habéis estado, me podéis dar la razón. Un mar azul que parece el color de aquí, del mar Mediterráneo, es impresionante. Y íbamos bajando y íbamos observando, mirando. ¡Qué hermoso realmente! Este es uno de los lugares donde anduvo, en una manera muy especial, el Señor Jesucristo, haciendo, diciendo, hablando cosas extraordinarias. En el capítulo 4 del Evangelio de San Marcos vamos a ver al Señor Jesucristo ahí en el mar de Galilea, ¿vale? Y os animo a abrir ahí en el versículo 35 y leemos hasta el final del capítulo, ¿vale? Así que vamos al capítulo 4, San Marcos, versículo 35. Dice la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Jesús, ¿verdad? Dijo. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? ¡Qué preciosa escena encontramos en este Evangelio! Está repetido en algún otro, ¿verdad? Pero vamos a centrarnos aquí en este lugar. Es muy curioso, el Señor Jesucristo, después de estar ministrando, hablando a las multitudes, en un momento determinado, Él toma a sus discípulos, a los más cercanos a Él, los hace subir en una barca, les dice, pasemos al otro lado. Hay dos lecciones que ellos, a mi entender, ellos debían de aprender en este tiempo. Eran sus discípulos, y los discípulos son los que aprenden, los que son discipulados. El Señor Jesús se pasó más de 3 años enseñando, formando un cuerpo de discípulos para que hicieran su voluntad, para que fueran, para que agradaran a su Padre, para que cumplieran la voluntad de Dios en definitiva. Y los tiene ahí en la barca, y cuando se meten dentro de ese mar de Galilea, ocurre esto que encontramos aquí. Se forma una tempestad, hay una tormenta y empiezan ahí todas las olas a levantarse, y los encontramos en esta situación. Y es muy curioso, estando ahí con este hermano en Cristo, porque él es un hermano que trabaja, vive en Israel, estábamos los dos sentaditos conversando tan dulcemente de las cosas del Señor, ahí al ladito mismo del mar de Galilea, no exagero, 2 metros, sentadito ahí tirando piedras, conversando. De pronto empieza un vientecito y comenzó a echar las olas, y el agua para nosotros tuvimos que salir disparados para adentro. Es una expresión uruguaya. ¿Dónde está el uruguayo? Que no lo veo por aquí. Disparados, es decir, como piedra para adentro, porque el mar se nos venía encima las olas. Y veía como toda esa
convulsión y pensé, pues esto es lo que pasó esa noche. Es impresionante, se ve que es normal en el mar de Galilea. Es un fenómeno propio de ese mar, ¿no? Así que encontramos esa extraña tormenta dentro de ese mar. Y aquí ellos debían de aprender una lección. La cuestión es que estaba la cosa tan embravecida que no se le ocurre otra cosa. Algunos de ellos, marineros, pescadores, conocían el mar de Galilea como la palma de su mano, pero entraron a temer, pensaron que se morían, ¿no? Y ahí entraron a clamar y el Señor, durmiendo en la cabecera de la barca, y no es de extrañar, el Señor había estado hablando y hablando y emocionalmente debería estar exhausto. Y cayó como piedra y quedó ahí roncando, y el mar estaba ahí embravecido, pero él durmiendo como un niño. Pero los discípulos estaban que se morían, ¿verdad? Señor, ¿no ves que perecemos? Y le van y le claman para que él pueda hacer algo, darse cuenta por lo menos de la situación como estaba, ¿no? Y el Señor les habla esas palabras tan directas y tan fuertes, ¿no? Primeramente, él calma el viento, le dice calla, y al mar enmudece, y todo se hizo como una gran bonanza. Pero después viene la reprensión. ¿Cómo estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Es muy curioso. Aquellos debían de aprender, y nosotros debemos aprender varias cosas muy importantes, muy importantes. Y es el hecho de que la tormenta va a venir, la tormenta, la convulsión, los problemas, los contratiempos van a venir, seamos o no seamos creyentes. Van a venir porque es propio del natural humano, es propio de esta vida. Y van a venir enfermedades y falta de trabajo, y va a venir falta de... es algo muy normal, así que no nos extrañemos, como dice el apóstol Pedro. No nos extrañemos, son cosas normales. Y Pablo escribiendo también, como si alguna cosa extraña nos aconteciese. Es propio de nuestra condición humana. Así que no nos extrañemos, hermanos. A veces decimos, ay, tal hermano se tomó el COVID, pero es que estamos en este cuerpo. Y estas cosas pasan. Otra cosa que debemos de aprender es el hecho de que habían otras barcas allí. Habían otras barcas que acompañaban, estaban ahí moviéndose en el mar, y todos sufrieron la misma tormenta, todos pasaron, estuvieron bajo esa problemática. Y algunos quizás también con mucho temor, mucho problema, viendo la muerte de cerca. La gran diferencia, hermanos, y esto era una lección para ellos, la gran diferencia es que Cristo iba en esa barca. Y las otras barcas estaban sin Cristo, es decir, no estaban solos enfrentándose a la tormenta, a su tormenta. Yo no sé, yo no conozco a todos, pero puede ser que hubiera aquí alguno hoy en día, en esta mañana, de que está enfrentándose en su vida solito en su barca, llevándola en medio de este mar de complicaciones como es esta vida, y llevándola solito, como dicen en Uruguay, remándola tú solo. Y Cristo no está en tu vida. Wow. Es realmente complicado esto. La tienes difícil. Y por el amor de Dios, yo te suplico en esta mañana, lo más pronto que puedas, clama al Señor y el Señor entra en mi barca, en mi vida. Creo que tú viniste a este mundo, creo que soy pecador, creo que necesito la salvación de mi alma. Creo que tú viniste con el propósito, con la idea de ir a la cruz y moriste por mis pecados. Lo entiendo y lo creo de corazón. Hazlo en esta mañana. Y que Él fue sepultado
de acuerdo a las Escrituras, y que Él resucitó al tercer día, también de acuerdo a las Escrituras santas, por el poder de Dios, y vive por los siglos de los siglos. Y de hecho un día va a venir otra vez a buscar a los suyos y reinar en este mundo. Créelo de corazón. Te vas a enfrentar solo al mar del pecado, al mar de la condenación, al mar de esta vida, a ese mar convulsionado. Te vas a enfrentar tú solo o sola. Es la cosa más trágica que puedas hacer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice el apóstol Pablo a un carcelero en Filipos. Y por otro lado, los discípulos que supuestamente ya habían creído en Él, habían puesto su confianza, su fe en Él, se encontraron con un problema que ante la dificultad, ante el contratiempo, ante toda esa visión de la muerte tan cercana, ellos comenzaron a amedrentarse, comenzaron a perder esa fe. El Señor Jesucristo le dice: ¿por qué estáis amedrentados si no hay razón para estar así? ¿Por qué no tenéis fe? Porque el asunto era que Cristo estaba en esa barca. Y si el Señor Jesucristo está en tu vida, en mi vida, no hay por qué temer. Pueden venir miedos, temores, son humanos, es cosa normal. Pero cuando recordemos, cuando tengamos en cuenta la presencia, la realidad de Cristo en nuestra vida, en la tuya, en la mía, siendo hijos de Dios, entonces no tenemos excusa, no hay argumento para decir ante cualquier situación complicada, difícil de la vida. Muy bien, como dijo el pastor antes con lo del virus, no tenemos por qué temer. No tenemos por qué temer. Por supuesto que hay enfermedades y hay esto y hay lo otro, pero en un momento determinado en el que se espera un abrazo o una relación normal, fraterna, etc., hay que confiar. Señor, tú eres grande, tú nos cuidas, tú eres bueno. Al mismo tiempo, respetando la distancia con aquellos que no entienden o se escandalizan o están muy temerosos. Entonces, hay que ser también respetuosos. Pero, hermanos, qué lecciones tan importantes para la vida de estos discípulos y para nuestras vidas, ¿verdad? Lecciones muy grandes en un tiempito tan limitado. Pero aquí no acaba la lección. ¿Os acordáis que os dije que había 2 lecciones que ellos debían de aprender? Y empezamos el pasaje diciendo, con las palabras de Jesús, diciéndole a sus discípulos: pasemos al otro lado. De verdad que aquí no se acaba la historia. A veces ocurre con nuestras Biblias, ¿verdad? Que nos las separan con capítulos y versículos y a veces con secciones, como dice aquí, sección tal. Jesús calma la tempestad. Llegamos al capítulo 5, el endemoniado Gadareno. Parece que ya es otra película, parece que ya es otra cosa, pero no. Sigue la historia, sigue el relato bíblico. Y cuando llegamos al capítulo 5, dice: y vinieron al otro lado del mar, porque esa era la intención, el plan del Señor. Él quería ir al otro lado. Vayamos, pasemos al otro lado. Y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y como dicen aquí en Andalucía, tiene castaña. Bueno, o será un refrán español, no lo sé también, pero tiene castaña la cosa. ¿Qué era esa, la tierra de los Gadarenos? Pues era una tierra judía, por supuesto, pertenecía a la tierra de Israel, pero era un lugar muy, muy complicado. De hecho, por los religiosos o la gente que trataban de agradar a Dios, seguir la Torá, los preceptos, etc., toda esa región de ahí era, podríamos decir, maldita. Y los tenían como gente separada, no querían saber nada. Y pienso, me imagino, deduzco que los discípulos quedarían como que vamos para allá, como a esa zona de ahí, y estarían
Quizá lo de la tormenta no les dejó pensar mucho, ¿no? Pero llegaron a la otra orilla, Tierra muy complicada. De hecho, encontramos que habían crianza de cerdos. Mismos judíos criando cerdos, miles, eran manadas, como le dicen, piaras de cerdos, pero a miles. Esto es en esta escena con un grupo determinado, pero seguro que había más por otros lados. Estaba prohibido al judío, según la ley, de comer carne de cerdo. Y esas cosas eran muy chocantes para un judío celoso de la ley. De hecho, ¿os acordáis con el hijo pródigo? Llegó hasta el fondo, y el fondo significaba estar cuidando cerdos, chanchos uruguayos, cerdos. Hasta que gracias a Dios reaccionó y volvió para su padre. Pero así estaban. Y ahora vamos a ver a un hombre, enseguida vamos a ver un hombre endemoniado, con una legión de demonios. ¿Cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Así que encontramos tierra de demonio, habían costumbres o actitudes, prácticas que no eran de acuerdo a lo que el Señor estipulaba, etc. La cuestión es que lo vemos al Señor desembarcando en el versículo 2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Y yo siempre veo esta escena, me la imagino como un desembarco, como podemos pensar en el de Normandía, ¿no? Todas las tropas aliadas saltando ahí en la playa, corriendo con los fusiles en mano. Más o menos una escena así, pero bueno, no, de otra manera, ¿verdad? Pero el Señor saliendo de la barca y los discípulos, porque había ahí una contienda que disputar, pero a nivel espiritual. Había un hombre ahí con demonios en su ser. Tenía su morada en los sepulcros, nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Es como una... eres más fuerte que yo, es decir, como una sujeción a que sabe que es más fuerte que él mismo. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella legión. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio. Y lo de los cerdos. Dos relatos por separado, pero miren cómo respondieron. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Este es uno de los pedidos, a mi entender, más tristes del Nuevo Testamento, por lo menos el Nuevo Testamento. Decirle al Señor Jesucristo: sal de nuestros contornos, nos perjudicas, no vas conforme a nuestros intereses, sal de nuestro contorno. Cuando una persona, un pueblo,
un país hacen eso con la persona de Jesucristo. Están embocándose hacia la ruina, hacia el fracaso. Y hoy en día países enteros están haciendo eso con sus leyes, etc. Sal de nuestras vidas. De hecho, está en el Salmo 2, saquémonos de sus ataduras, rompamos sus cuerdas. No queremos saber nada con Dios ni con su ungido. Pero sigue la palabra del Señor, dice en el, y perdí la hoja donde está, y dieron aviso aquí. Y les contaron, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Encontramos aquí esta historia, hermanos. Qué precioso lo que el Señor hizo con este hombre, liberándolo, sacando esa legión de demonios de su ser. Pobrecito, ¿cómo estaría? ¿En qué situación? ¿Qué condición? No podemos. Yo he tenido ocasiones de ver a una persona con demonio y posiblemente tenía un demonio nomás dominándole, pero no me puedo imaginar una persona con estos cientos de demonios morando dentro de su ser. De ahí es que estaba totalmente desenfocado, dañándose a sí mismo y en esas circunstancias, ¿no? Pero bendito sea el Señor, que fue y le sanó y le liberó de toda aquella de todo aquel mal en su vida. De hecho, era un hombre atormentado, y el Señor le libró de su tormenta, le sacó de ella, de manera que pudo quedar sentado, vestido en su juicio cabal, un hombre nuevo, una nueva criatura, una nueva persona, que podía después ir y glorificar a Dios y decir: mira, qué grandes cosas ha hecho Jesús, el Hijo de Dios, con mi vida. Qué testimonio tremendo, precioso. Pero esto tenían que aprenderlo también los discípulos. Sí, era su segunda lección. Jesús dijo desde un principio, cuando estaban en la otra orilla del mar de Galilea: pasemos al otro lado. Y ahí iba a haber una contienda espiritual, y el Señor iba a enfrentar a ese espíritu inmundo dominando a ese hombre. Iba con la idea y estaba con el corazón pronto, porque Él vino para sanar, Él vino para salvar, no vino para condenar. Estaba pronto para hacer esa obra de liberación en ese hombre realmente atormentado. Y los discípulos debían de tenerlo en cuenta. Pasemos al otro lado. Y debían de entender de que más allá de la tormenta que pasaron, más allá de lo que ellos sufrieron en medio de ese mar de Galilea, había una tormenta mucho más tremenda al otro lado de la orilla, en la vida de un hombre que estaba atormentado, ya no podía más. Ese hombre estaba ya en las últimas. Y debían de entender de que hay tormentas y tormentas en la vida. Que más allá de la vida de ellos, habían otros que su tormenta era peor, porque tenía que ver con la eternidad, con la condenación, con un sufrimiento que es indecible, no se puede medir, comparar con el otro que estaban pasando los discípulos. Los discípulos tenían al Cristo bendito con ellos en la barca. El otro estaba solo, desamparado y viviendo entre los sepulcros. Y a nosotros, hermanos, estas lecciones del Nuevo Testamento, de los Evangelios, nos hacen bien considerarlos, volverlos a leer, a meditar. Que, hermanos, más allá de nuestras tormentas, de nuestros problemas, contratiempos, que pueden ser
serios que pueden ser realmente a consideración. No estoy menoscabando en absoluto lo que puedas estar pasando quizás en la mañana de hoy, pero eres un hijo de Dios. Cristo está en tu vida, en tu corazón, en tu barca. Y la lección para nosotros en esta mañana es que en medio de nuestras tormentas, en medio de nuestros problemas, que sin duda estando en este mar y con una condición humana normal, en el sentido de que vamos a pasar problemas, tenemos la gran bendición, el gran privilegio de tener a Cristo en nuestras vidas, de que está ahí, que nos está diciendo: no os amedrentéis, tened fe, confiad en mí, yo estoy con vosotros, yo estoy en vosotros. Preocupaos más bien del que está al otro lado, llevando una tormenta que él no puede librarse por sí mismo, no puede hacer nada. Que puede ser una persona tan cercana a nosotros. A veces decimos, los misioneros son aquellos que se van lejos a llevar el Evangelio. Y sí, es verdad, el misionero es alguien que se va lejos, pero también es alguien que le predica al vecino o le da testimonio a su hijo, su hija, porque están bajo una tormenta, porque quizás no son salvos todavía y están bajo la tormenta de su pecado, de su culpabilidad, y no pueden salir de ahí, y los tenemos a la otra orilla, están cerca de la habitación de al lado, y el Señor nos está diciendo: pasa al otro lado, dale el Evangelio, háblale de la salvación, háblale de Cristo. Es la única solución, la única salida. De manera que, hermanos, la lección es clara para todos nosotros. Sobrellevemos con el poder y con la gracia de Dios las cosas que nos puedan suceder, por las que tenemos que pasar. Y quizás el Señor lo permita para darle gloria a Él. Pero sobrellevemos eso, pensando: Señor, en el vecino de enfrente está quizá con un cáncer, no es creyente, y estoy yo preocupándome por mis problemas. Dame fuerza, Señor, para pasar al otro lado, para ir a la otra orilla, hacia aquel que está atormentado, que realmente es decisivo que nosotros le hablemos, vayamos, tratemos con él, quizás discipularle, etcétera, etcétera, y que esa persona llegue a estar sentado, vestido en su juicio cabal, disfrutando ya de una salvación en el Señor Jesucristo. Hermanos, qué pasaje hermoso, qué lecciones hermosas para nuestra vida. Los discípulos tuvieron que aprender, pasaron por esa clase, y esperemos, confiemos que ellos pudieron aprender y pudieron darse cuenta de lo que es importante, lo que es más importante, las prioridades de nuestra vida, ¿verdad? Que Dios los bendiga, hermanos, y nos haga misioneros a cada uno. Amén. No a los que están en Uruguay o en otras. No, eso, bendito sea el Señor por esos hermanos que han sido obedientes en su día, y el Señor los llevó y los usó o los está usando en otros países. Pero tú y yo, cualquiera de nosotros que no estamos en esas condiciones, no estemos, podemos ser misioneros también, llevando consuelo y llevando una esperanza a aquel que está atormentado, ¿verdad? Que Dios los bendiga, hermano. Ha sido una bendición poder estar con vosotros. Amén. Pastor.